Amante y buen Dios, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, invocando tu presencia para que puedas ser tú el que nos dirige, el que nos guía a través de tu Espíritu Santo en este estudio tan bonito que vamos a hacer en esta tarde, Señor, sobre la oración. Queremos aprender acerca del ejemplo de Elías. Ayúdanos a poder escudriñar hasta el máximo y sacarle el mayor provecho a este capítulo del libro de la oración de nuestra hermana Elena White, para que podamos aplicarlo también en nuestras vidas, Señor, y en nuestros momentos de flaqueza, poder recordar que hay un Dios en los cielos que siempre puede darnos esa fortaleza que no vamos a encontrar en nadie más. Señor, enséñanos a depender de ti y solamente de ti, y enséñanos a obedecerte cualquiera sea el precio que tengamos que pagar. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar vamos a cantar un himno que se llama Dulce Oración. Lo tengo aquí. Listo. Muy bien. ¿Todos pueden ver la presentación?
Sí. Perfecto. Bueno, no voy a preguntar si me escuchan porque ya me respondieron. Eso quiere decir que me escuchan. Pero yo creo que debería ir allá mismo donde estaba. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio para que pueda ser fluido este momento. Y empezamos. El capítulo 13 de este libro de la oración trae como título Hombres y Mujeres de Oración. Y ya hemos estado estudiando el ejemplo de varios de ellos. Entre ellos están Enoc, Abraham, Jacob, Moisés, Ana, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a estudiar a Elías. Este es un pasaje bastante largo, por lo tanto, solamente vamos a hablar sobre Elías. La idea es ir sacándole el mayor provecho a este libro, por eso la idea es también ir leyendo todo, no saltarnos partes ni capítulos, porque yo creo que en cada uno de los párrafos hay algo muy importante para nosotros en nuestra vida personal, tanto personalmente como grupo también, en el tema de la verdad presente y de lo que estamos viviendo hoy en día. Antes de continuar, tenemos esta cita de testimonios para la iglesia, que debiéramos tenerla siempre presente. Yo creo que hasta podríamos hacernos una camiseta con esta frase. Orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Es algo muy difícil, pero cuando lo logramos se siente maravilloso. Y los invito a que también puedan tener esta experiencia en su vida personal. Cada cosa que hagamos, hacerlo mediante una oración. Y van a ver la diferencia, tanto en la paz que sentimos interiormente, como en nuestras relaciones personales, en nuestra vida física, mental, espiritual. Se ve mucha mejoría. Y bueno, ya sin más, pasamos directamente a leer lo que nos dice este capítulo sobre Elías. Dice que Elías oró por el arrepentimiento de Israel. ¿Y de qué manera oró Elías por este arrepentimiento? Bueno, entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías, el tisbita, inició sin embargo su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. Por lo tanto, la vida de Elías era constantemente consagrada y era totalmente dedicada a Dios y a la reforma. ¿A qué se refiere con esta reforma? Derribar lo que está establecido, no porque eso que esté establecido esté bien, sino justamente porque está mal. Derribar la apostasía, como dice, detener la extensión de la apostasía. Por lo tanto, aquí también vemos paralelismo entre lo que sucede con el primer Elías, el segundo y el tercer Elías. Y estos temas ya los hemos estudiado, lo hemos profundizado, hemos compartido también públicamente cuáles son las profecías sobre esto. Y dice que la suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Por lo tanto, también él traía un mensaje que daba tranquilidad.
no solamente reprendía los pecados que se estaban cometiendo, no solamente reprendía la apostasía del pueblo de Dios, sino que también daba un mensaje que traía una paz espiritual, traía un bálsamo, traía ese refresco para el alma. Y mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó su indignación. Se angustiaba porque veía cómo estaban todos yendo un camino seguro hacia la perdición. Y Dios había hecho grandes cosas para su pueblo. Los había libertado de la esclavitud, le había dado las tierras de las gentes para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Pero los designios benéficos de Jehová habían quedado casi olvidados. La incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la fuente de su fortaleza. Cuando estuvimos tratando los temas de la naturaleza de Cristo, nosotros leímos incluso y compartimos que Jesús no vino para demostrar lo que Dios podía hacer, ¿verdad? Sino que vino a demostrar lo que un hombre tomado de la mano de Dios es capaz de hacer. Porque lo que Dios puede hacer ya había sido demostrado al pueblo de Israel. Ya se habían dado múltiples manifestaciones del poder de Dios, de un Dios que hace posible lo que es imposible para los hombres. Y mientras consideraba a Elías toda esta apostasía desde su retiro en las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar. Con angustia en el alma, rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo una vez favorecido, que le enviase castigos si era necesario, para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo. Anhelaba verlo inducido al arrepentimiento antes de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que lo destruyese por completo. Por lo tanto, aquí vemos algo que es muy interesante, que Elías estaba orando para que el pueblo de Israel recibiese castigo de parte de Dios, para que así ellos pudieran llegar a notar el precio de la separación con Dios, de la separación de Dios. Y esta era la oración de Elías, pero no era una oración que lo hacía porque odiara al pueblo, castígalos porque ya me tienen cansado, sino que era una oración de intercesión, pero basada en el amor que él sentía por ellos. Al igual como lo vimos con Moisés, ese amor que él sentía por su pueblo, para que ellos no fueran destruidos, no fuesen destruidos por completo, para que pudieran arrepentirse al ver las consecuencias de su pecado. La oración de Elías fue contestada. Las súplicas, reprensiones y amonestaciones que habían sido repetidas a menudo no habían inducido a Israel a arrepentirse. Había llegado el momento en que Dios debía hablarle por medio de los castigos. Por cuanto los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, no provenían de Jehová, sino de las fuerzas que regían la naturaleza, y que la tierra era enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol. La maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. Y aquí vemos algo muy interesante, que no es algo de ahora, todo esto que se está viendo en la nueva era, la meditación, el reiki, las energías sanadoras, y que la naturaleza que te sane, abraza un árbol, siente la energía del sol, y todas esas cosas que hoy en día están tan de moda. No es algo de ahora, ya es algo que viene de milenios atrás y que netamente se refiere a espiritismo, se refiere a adoración de Satanás, a quitarle la gloria a Dios, o sea, todo el cielo, el rocío, la lluvia, las cosas maravillosas que nos da la naturaleza, no vienen de Dios, ya, según ellos, sino que vienen directamente
de lo que hoy día se llama la Pachamama, ¿verdad? La madre tierra. No, la madre tierra nos alimenta, nos da esto aquí y allá. No es Dios. Entonces, todo esto hizo que se demostrara a las tribus apóstatas de Israel cuán insensato era confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales. Hasta que dichas tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le reconociesen como fuente de toda bendición, no descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. Por lo tanto, aquí Dios corta el suministro de agua hacia la tierra, el suministro de lluvias, para demostrar de que no eran los Baales los que le daban la lluvia, sino que era Dios mismo. Y el temor de Dios escaseaba cada vez más en Israel. Los signos blasfemos de su idolatría ciega se veían entre el Israel de Dios. ¿Cuáles serán estos signos blasfemos de su idolatría? Levantaban imágenes, símbolos, todo lo que hoy en día se está viendo y que muchos incluso se los tatúan, ¿verdad? No había ninguno que se atreviera a exponer su vida al colocarse abiertamente en oposición a la idolatría blasfema que imperaba. Los altares de Baal y los sacerdotes de Baal, que sacrificaban al sol, la luna y las estrellas, se veían por todas partes. Habían consagrado templos, arboledas, donde se adoraban obras de hechura humana. Los beneficios que Dios le dio a su pueblo no despertó en ellos la gratitud hacia el dador. Ellos le atribuían el favor de sus dioses todos los dones del cielo, los manantiales, las corrientes de agua viva, el suave rocío y las lluvias que refrescaban la tierra y causaban que sus campos produjeran frutos abundantes. Y esto me hizo recordar lo que vimos el otro día sobre Lucifer cuando estaba en el cielo. Todos los favores que Dios le había dado a Lucifer, todo el honor del que él recibía de todos los ángeles y todo eso, no lo llevó a darle la gloria a su creador, a Jesús, sino que lo llevó a envidiarlo y a querer ponerse en su lugar, a querer sustituirlo. De la misma manera, aquí estos hombres y mujeres de este pueblo le habían quitado el honor y la gloria a Dios y se las atribuían a estos dioses de madera, estos dioses de oro que no tienen oídos, que no tienen boca ni ojos. La fiel alma de Elías se contristaba, se despertó su indignación y sintió celos por la gloria de Dios. Vio que Israel se había hundido en terrible apostasía. Estaba abrumado, con asombro y pena por la apostasía del pueblo, cuando trajo a la memoria las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Pero todo esto había sido olvidado por la mayoría. Fue ante la presencia de Dios y con el alma conmovida y angustiada. Le rogó que salvase a su pueblo si éste tenía que ser castigado. Y aquí vemos el amor que sentía también Elías por su pueblo, por la gente. Intercedió por ellos, que los salvase si es que ellos tenían que ser castigados. Le rogó que privase a su pueblo desagradecido del rocío y la lluvia, los tesoros del cielo, de manera que el Israel apóstata acudiera a sus ídolos de oro, madera y piedra, al sol, la luna y las estrellas, en busca de rocío y lluvia, y al no obtener resultados, se tornasen arrepentidos hacia Dios. Elías le pidió este favor a Dios, que cesara la lluvia, porque él sabía que los del pueblo de Israel se iban a volver a sus dioses y le iban a pedir por favor que llueva, y iban a hacer allí la danza de la lluvia y cuantas cosas más que quizás estaban haciendo, y cuando no hubiera respuesta, se acordarían de Dios. Durante los largos años de sequía y hambre, que fueron 3 años y medio, recordemos este paralelismo también de esta sequía y estos 3 años y medio en cuanto a los 3 años y medio de persecución del pueblo de Dios en el tiempo del fin, luego de la ley dominical, ¿verdad? Y cómo
muchos ámbitos también Elías representa a los 144.000, estos que no van a morir hasta que no van a morir, ¿verdad? Van a estar vivos cuando Cristo aparezca y que van a ser perfectos y que también van a ser alimentados por los ángeles, como Elías fue alimentado por los cuervos. Muy bien, pero eso ya lo estudiamos y quizás en algún futuro volvamos a tocar esos temas. Les invito a que puedan ver la serie que está en el canal de Víctor San Vicens del tercer Elías, ¿sí? Para que puedan ponerse en contexto. Muy bien. Durante estos largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia a Dios. Pacientemente aguardaba el profeta, mientras que la mano del Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Mientras veía multiplicarse por todos lados las manifestaciones de sufrimiento y escasez, su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar una presta reforma. Pero Dios mismo estaba cumpliendo su plan. Y todo lo que su siervo podía hacer era seguir orando con fe y aguardar el momento de una acción decidida. Muy bien. De esta manera también nosotros tenemos que comprender cómo Elías intercedía por sus hermanos apóstatas. ¿No es momento también de que nosotros intercedamos en oración por nuestros hermanos adventistas que aún no ven la verdad, que están en medio de, y no es culpa de ellos que estén allí porque están engañados, pero aún así siguen en medio de esa apostasía, en un lugar donde ya los recursos que supuestamente tienen que ser para Dios están siendo utilizados en cualquier cosa, en donde la música que se está tocando ya no es la música de adoración, en donde no se ha seguido los consejos en cuanto a educación, en cuanto a los hospitales y sanatorios, los consejos que Dios dio a través de Elena White, y no se han seguido ninguno de estos consejos, no se están haciendo las cosas como deben ser. Pero hay muchos que niegan que de verdad todas estas cosas estén sucediendo. ¿No es momento de que nosotros también oremos por ellos para que puedan abrir sus ojos? Elías es ejemplo de alguien que prevaleció gracias a la oración ferviente. Debemos orar mucho en secreto. Cristo es la vid y nosotros los sarmientos o las ramas, ¿verdad? Y si queremos crecer y fructificar, debemos absorber continuamente savia y nutrición de la viviente vid, porque separados de ella no tenemos fuerza. Cuán importante es que estemos constantemente orando para no ser presa de nuestro enemigo. Porque claro, nosotros oramos y podemos orar por los demás. Pero aún así, aunque oremos por los demás y oramos, no sé, una vez por día o 2 veces por día, el resto del día, ¿qué pasa? Somos presa fácil. Por lo tanto, debemos orar mucho, mucho más de lo que oramos ahora. Porque si no, seremos una presa fácil del enemigo para caer en diferentes pruebas, aflicciones, que todos tenemos pruebas diferentes y aflicciones diferentes. Quizás a alguno le ataca por el tema de la comida, a lo mejor a otro le ataca por el tema de la mente, a otro a lo mejor por la parte física, enfermedades. Entonces nosotros debemos mantenernos constantemente orando, también los unos por los otros. Pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel y me respondió: soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Asediad el trono con peticiones y persistid en ellas con firme fe.
Las promesas son seguras. Creed que vais a recibir lo que pidáis y lo recibiréis. Es muy interesante la frase que utiliza aquí, o la palabra, de asediar. Cuando se habla de asedio, ¿a qué se les viene a la mente? Yo en este momento no tengo la definición exacta de esta palabra, pero a mí se me viene a la mente cuando se asediaba una ciudad, por ejemplo. Si estaban los enemigos asediando el campamento, estaban allí a la guardia, están como siempre al ataque, allí en ese momento, lanzando ataques tras ataques. Pero de esa manera nosotros tenemos que asediar el trono de Dios con peticiones y persistir en esas peticiones. No digo que esté mal agradecer, pero aquí no nos está diciendo con agradecimiento. O sea, claro, hemos leído en otras citas que hay que agradecer. Cuando recibimos lo que estamos pidiendo, debemos agradecerlo. Eso es algo innegable. Tenemos que ser agradecidos. Pero mientras tanto, tenemos que pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, porque las promesas son seguras. Pero ¿qué pasa? Soltamos el brazo del Señor muy rápido. Nos cansamos. Se me presentó entonces el caso de Elías, quien estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oraba fervorosamente. Su fe soportó la prueba. 7 veces oró al Señor y por fin vio la nubecilla. Vi que habíamos dudado de las promesas seguras y ofendido al Salvador con nuestra falta de fe. El ángel dijo: Cíñete la armadura y sobre todo toma el escudo de la fe que guardará tu corazón, tu misma vida, de los dardos de fuego que lancen los malvados. Si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús, se miren a sí mismos y fijen sus pensamientos en su indignidad en vez de fijarlos en los méritos, el amor y la compasión de Jesús, los despojará del escudo de la fe, logrará su objeto y ellos quedarán expuestos a violentas tentaciones. Por lo tanto, los débiles han de volver los ojos hacia Jesús y creer en Él. Entonces ejercitarán la fe. ¿Cómo podemos ejercitar la fe si no tenemos los ojos puestos en Jesús? No se puede. Pero si nosotros estamos meditando al menos 10 minutitos en el día, idealmente sería 1 hora, pero al menos 10 minutos ya para comenzar, meditando, pensando en todo lo que Cristo hizo por nosotros. Ya en ese momento nosotros estaríamos fortalecidos para poder superar las pruebas que se nos vienen delante de ese momento. Y luego nuevamente volver a recordarlo. Cuando viene la prueba, viene ese asedio que viene en contra de nosotros, nosotros debemos contraatacar con un asedio, pero hacia el trono celestial, con las peticiones de lo que necesitamos. Los mensajeros de Dios deben pasar mucho tiempo con Él si quieren tener éxito en su obra. Como Enoc, ¿verdad? Enoc caminó con Dios. Y aquí hay una ilustración. Se cuenta lo siguiente acerca de una anciana de Lancashire que estaba escuchando las razones que sus vecinas daban para explicar el éxito de su pastor. Y hablaban de sus dones, de su modo de hablar, de sus modales. Pero ella dijo: no, yo les voy a decir en qué consiste todo. Vuestro pastor pasa mucho tiempo con el Todopoderoso. Los mensajeros de Dios deben pasar mucho tiempo con Él si quieren tener éxito en su obra. Cuando los hombres sean tan consagrados como Elías y posean la fe que él tenía, Dios se revelará como entonces. Cuando los hombres se eleven súplicas al Señor como Jacob, se volverán a ver los resultados que se vieron entonces. Vendrá poder de Dios en respuesta a la oración de fe.
Esta cita a mí me dejó sentado. De verdad, a mí fue algo muy profundo cuando yo leí esto, porque si nosotros hoy en día estuviésemos consagrados como Elías y tuviéramos esa fe que Elías tenía en ese momento, Dios haría sus revelaciones como las que hizo en ese momento. Acabaría con la apostasía de su pueblo, o por lo menos determinaría quiénes son los que adoran a Baal y quiénes son los que adoran a Dios. Habría una definición de bandos. La oración de Elías en el Monte Carmelo tuvo una respuesta dramática. Recordando al pueblo la larga apostasía que había despertado la ira de Jehová, Elías lo invitó a humillar su corazón y a retornar al Dios de sus padres, a fin de que pudiese borrarse la maldición que descansaba sobre la tierra. Luego, postrándose reverentemente delante del Dios invisible, elevó las manos hacia el cielo y pronunció una sencilla oración. Desde temprano por la mañana hasta el atardecer, los sacerdotes de Baal habían lanzado gritos y espumarajos mientras daban saltos. ¿Sí? La historia bíblica dice que incluso se cortaban, se sajaban los brazos y le ofrecían sacrificios de sangre y todo para que Baal respondiera. Pero mientras Elías oraba, no repercutieron gritos sobre las alturas del Carmelo. Para hacer una recapitulación de esta historia por si alguien no la conoce o no se acuerda. Resulta que Elías se presenta delante del rey Acab, que era el rey de Israel en ese momento, y Acab lo increpa y le dice, ¿eres tú el que está perturbando a mi pueblo? Y le dijo, yo no soy el que está trayendo esta maldición, sino eres tú y los profetas de Baal que están llevando al pueblo en contra de Dios, adorando a los Baales. Ahora, júntate a todos tus profetas y nos juntamos en el Monte Carmelo y vamos a hacer un sacrificio ahí. Entonces, cuando llegan allí, Elías le dice a los profetas de Baal, que eran 450, en total eran algo de 950 profetas, entre los de Acera y los de Baal, que eran dos dioses que tenían ellos en ese momento, y les indica que hagan un altar, que pongan un becerro, que sería un toro o una vaca, ¿sí? Eso sería un becerro, lo ponen allí, y tienen que pedirle a su Dios que mande fuego del cielo para consumir el sacrificio. Por lo tanto, los profetas de Baal estuvieron allí toda la mañana gritando, como dice aquí, gritando, lanzando espumarajos, dando saltos, cortándose los brazos, pidiéndole a su Dios que enviara fuego del cielo para consumir el sacrificio. Y ahí Elías se burló incluso de ellos y le decía, griten más fuerte, a lo mejor tiene que estar durmiendo o tiene que estar ocupado haciendo alguna otra cosa, porque como es un Dios, a lo mejor tiene otras cosas más importantes que hacer. Y bueno, en fin, al final no cayó fuego del cielo para los sacerdotes de Baal. Y ahí es en ese momento cuando Elías oró. Y él, obviamente, antes de orar, pone el sacrificio sobre el altar y hizo una zanja alrededor del altar. Y vertió cántaros de agua, ¿sí? Vertió agua también sobre el mismo sacrificio, sobre la madera, o sea, estaba todo mojado. Era algo prácticamente imposible que alguien pudiera prender fuego allí porque estaba todo empapado de agua. No sé si alguna vez ustedes han intentado prender fuego con cerillos o con fósforos mojados. Es algo muy difícil, o con un encendedor mojado. Es algo casi imposible. Imagínense querer prender una fogata que está toda mojada. Es imposible. Pero ¿qué pasó? Elías oró. Oró como quien sabía que Jehová estaba allí, presenciando la escena y escuchando sus súplicas. Los profetas de Baal habían orado desenfrenada e incoherentemente. En cambio, Elías rogó con sencillez y fervor a Dios que manifestase su superioridad sobre Baal.
a fin de que Israel fuese inducido a regresar hacia él. Dijo el profeta en su súplica: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes 18. A partir de Primera de Reyes 17 encontramos la historia de Elías. Y aquí Elías hace esta oración. Y adivinen qué pasó. Bueno, como se ve aquí graficado en la imagen, ¿verdad? Sobre todos los presentes pesaba un sentimiento opresivo en su solemnidad. Los sacerdotes de Baal temblaban de terror. Conscientes de su culpabilidad, veían llegar una presta retribución. Apenas acabó Elías su oración, bajaron del cielo sobre el altar llamas de fuego, como brillantes relámpagos, y consumieron el sacrificio, evaporaron el agua de la trinchera y devoraron hasta las piedras del altar. El resplandor del fuego iluminó la montaña y deslumbró a la multitud. En los valles que se extendían más abajo, donde muchos observaban, suspensos de ansiedad, los movimientos de los que estaban en la altura, se vio claramente el descenso del fuego y todos se quedaron asombrados por lo que veían. Era algo semejante a la columna de fuego que al lado del Mar Rojo separó a los hijos de Israel de la hueste egipcia. Las oraciones de Elías reclamaron por la fe las promesas de Dios. Y en ese momento se dio muerte a todos los profetas de Baal y a los profetas de Acera en el río Sison, en el arroyo Sison, a orillas del arroyo Sison. Y una vez muertos los profetas de Baal, quedaba preparado el camino para realizar una poderosa reforma espiritual entre las 10 tribus del reino septentrional. Elías había presentado al pueblo su apostasía. Lo había invitado a humillar su corazón y a volverse al Señor. Los juicios del cielo habían sido ejecutados. El pueblo había confesado sus pecados y había reconocido al Dios de sus padres como el Dios viviente. Y ahora iba a retirarse la maldición del cielo y se renovarían las bendiciones temporales de la vida. La tierra iba a ser refrigerada por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una grande lluvia suena. Y luego el profeta se fue a la cumbre del monte para orar. Pero en ese momento estaba despejadísimo, o sea, no había ninguna nube, no había nada, pero él sabía que venía lluvia. ¿Por qué lo sabía? Porque él le iba a pedir la lluvia al Señor. El que Elías pudiese invitar confiadamente a Acab a que se preparase para la lluvia, no se debía a que hubiese evidencias externas de que estaba por llover. El profeta no veía nubes en los cielos, ni oía truenos. Expresó simplemente las palabras que el Espíritu del Señor lo movía a decir en respuesta a su propia fe poderosa. Durante todo el día había cumplido sin vacilar la voluntad de Dios y había revelado su confianza implícita en las profecías de la palabra de Dios. Y ahora, habiendo hecho todo lo que estaba a su alcance, sabía que el cielo otorgaría libremente las bendiciones predichas. El mismo Dios que había mandado la sequía había prometido abundancia de lluvia como recompensa del proceder correcto. Y ahora Elías aguardaba que se derramase la lluvia prometida en actitud humilde. Su rostro entre las rodillas, suplicó a Dios en favor del penitente Israel. Vez tras vez, Elías mandó a su siervo a un lugar que dominaba el Mediterráneo para ver si había alguna señal visible de que Dios había oído su oración. Y cada vez volvió el siervo con la contestación: no hay nada. El profeta no se impacientó ni perdió la fe, sino que continuó intercediendo con fervor.
6 veces el siervo volvió diciendo que no había señal de lluvia en los cielos, que parecían de bronce. Sin desanimarse, Elías lo envió nuevamente, y esta vez el siervo regresó con la noticia: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube de la mar. Esto bastaba. Elías no aguardó que los cielos se ennegreciesen. En esta pequeña nube vio por fe una lluvia abundante y de acuerdo a esa fe obró. Mandó a su siervo que fuese prestamente a Acab con el mensaje: unce y desciende, porque la lluvia no te ataje. Bueno, aquí netamente podemos encontrar varios símbolos dentro de toda esta historia. Todo esto nosotros lo hemos revisado en las temáticas anteriores que tratamos hace algunos meses sobre el tercer Elías, ¿sí? Y justamente analizando este pasaje, vimos que como había ese simbolismo entre las 6 veces que oró Elías y que no venía nada, y la séptima vez se ve esa nubecilla como la mitad de la palma de una mano de un hombre, ¿verdad? Y que también tiene ese símbolo con la segunda venida de Cristo, pero a la vez también tiene una representación, esa nubecilla, de el tercer Elías, que vendría previamente a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en un mapa, podemos ubicar los puntos cardinales, perdón. Hacia arriba tenemos el norte, hacia abajo el sur, tenemos hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Si nosotros vemos Israel en el momento en el cual está ahí el monte Carmelo, ¿sí?, y el mar Mediterráneo sobre el cual se vio la nube, queda hacia la izquierda, hacia el oeste. Cristo viene desde el este, desde Oriente, desde la constelación de Orión. Eso también lo hemos estudiado. Pero esta nubecilla no venía desde el Oriente, venía de Occidente, venía desde el oeste. ¿Y qué es lo que está al oeste del mar Mediterráneo? Tenemos España. Por lo tanto, tenemos un símbolo directo de lo que vendría también desde España, previo a la venida de Cristo, el tercer Elías. Bueno, esto es algo mucho más profundo, quizás en algún momento podamos estudiarlo. Solamente quería comentárselos a modo de dato para que ustedes también puedan profundizarlo en sus estudios personales. Por el hecho de que Elías era hombre de mucha fe, Dios pudo usarlo en esta grave crisis de la historia de Israel. Mientras oraba, su fe se aferraba a las promesas del cielo y perseveró en su oración hasta que sus peticiones fueron contestadas. No aguardó hasta tener la plena evidencia de que Dios lo había oído, sino que estaba dispuesto a aventurarlo todo al notar la menor señal del favor divino. Y sin embargo, lo que él pudo hacer bajo la dirección de Dios, todos pueden hacerlo en su esfera de actividad mientras sirven a Dios. Porque acerca de ese profeta de las montañas de Galaad está escrito: Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Hay algo muy profundo dentro de toda esta historia. Pero a mí lo que más me llama la atención de esta parte, de este episodio específico de la historia de Elías, es que era una pequeña nube lo que vi. O sea,
Imagínense que no había llovido en 3 años y medio y de repente a lo lejos ve una pequeña nube y él confió de que esa nube era la que había mandado el Señor y que ya iba a llover. Cuando no, ni siquiera se había nublado. O sea, imagínense uno, ¿cuándo sabe que va a llover? Cuando mira el cielo y está todo nublado, oscuro, ya se sienten los truenos y ahí uno dice, oh, mira, tiene pinta de lluvia. Pero cuando está todo despejado y se ve una nubecita por allá por el fondo, uno dice, ah, mira, va a llover. O sea, no, eso ni siquiera tiene pinta de lluvia. Pero aún así, Elías, al ver eso, confió de que era la respuesta a su oración. Fue un pequeño indicio, pero aún así él confió de que la respuesta vendría. Eso también nos llama a nosotros a estar pendientes de las pequeñas señales que el Señor nos manda, que a veces son imperceptibles para el ojo humano, pero el Señor nos habla constantemente a través de pequeñas, pero muy buenas señales que nos indican su voluntad. Y debemos estar pendientes de eso. Y para estar pendientes, para poder percibirlas, necesitamos estar bajo la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. Una fe tal es lo que se necesita en el mundo hoy. Una fe que se aferre a las promesas de la palabra de Dios y se niegue a renunciar a ellas antes que el cielo oiga. Una fe tal nos relaciona estrechamente con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. Por la fe, los hijos de Dios ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron cuchillo de filo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas y trastornaron campos de extraños, como dice en Hebreos 11, 33 y 34. Y por la fe hemos de llegar hoy a las alturas del propósito que Dios tiene para nosotros. Si puedes creer al que cree, todo es posible. Marcos 9, 23. La fe es un elemento esencial de la oración que prevalece, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si demandásemos o pidiésemos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, podemos presentar nuestras peticiones al Padre, solicitando todo lo que ha prometido. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra. El honor de Dios es lo que está en juego en esta cuestión, en este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Es su palabra la que está en juego, es la palabra de Dios la que está en juego. Y Dios no es un hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para retractarse. Por lo tanto, si Él ha hecho promesas bajo ciertas condiciones, si nosotros hemos cumplido con esas condiciones, si reclamamos las promesas, Él nos va a dar lo que nos prometió. Porque es su nombre el que está en juego. Y si Él no nos da eso, por lo tanto, le estaría dando la razón a Satanás en sus mentiras. Por lo tanto, debemos ejercer esta fe viva que nos puede elevar sobre las alturas de las nubes oscuras que no nos dejan ver más allá. Elías perseveró en oración hasta que vino la respuesta. Se nos presentan importantes lecciones en la experiencia de Elías. Cuando en el Monte Carmelo pidió lluvia en oración, su fe fue puesta a prueba, pero perseveró haciendo conocer su pedido a Dios. 6 veces oró fervientemente, y sin embargo no hubo señal de que su petición fuera concedida.
pero con fe vigorosa insistió en su petición ante el trono de la gracia. Si a la sexta vez hubiera desistido a causa del desánimo, no habría sido contestada su oración, pero perseveró hasta que recibió la respuesta, porque él sabía que esa respuesta vendría. Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones, y si ponemos a prueba su palabra, recompensará nuestra fe. Quiere que todos nuestros intereses estén entretejidos con sus intereses, y entonces puede bendecirnos con seguridad, porque no nos atribuiremos la gloria cuando la bendición sea nuestra, sino que daremos toda la alabanza a Dios. Dios no siempre responde nuestras oraciones la primera vez que lo invocamos, y si así lo hiciera, daríamos por sentado que tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que nos concede. En vez de escudriñar nuestro corazón para ver si albergamos algún mal, si hay algún pecado fomentado, nos volveríamos descuidados y dejaríamos de comprender nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su ayuda. Cuando Dios no nos responde nuestras oraciones, nosotros empezamos a preguntarnos, empezamos a escudriñar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras intenciones, nuestros sentimientos, y empezamos a decir, esto es conforme a la voluntad de Dios, aquí yo hablé conforme a la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios no me responde? Y empiezo a escudriñarme. Si Dios nos respondiera enseguida, nosotros dejaríamos de hacer esa inspección interna y seríamos descuidados y no entraríamos en el cielo. El siervo vigiló mientras oraba Elías. 6 veces volvió de su puesto de observación diciendo, no hay nada, no hay una nube, no hay señal de lluvia, no hay nada. Pero el profeta no se entregó al desánimo. Prosiguió repasando su vida para ver dónde había fallado en honrar a Dios. Confesó sus pecados y así continuó afligiendo su alma delante de Dios, mientras vigilaba para ver si había una señal de que su oración había sido contestada. Mientras escudriñaba su corazón, se sentía cada vez más pequeño, tanto en su propia estimación como a la vista de Dios. Le parecía que no era nada y que Dios era todo. Y cuando llegó al punto de renunciar al yo, entre tanto que se aferraba del Salvador como su única fortaleza y justicia, vino la respuesta. Muchas veces nos pueden llegar a suceder situaciones en nuestra vida en donde estemos netamente delante de una situación que nos saca de lo que nosotros vemos como algo normal, sería como algo sobrenatural, y que Dios nos utilice a nosotros para poder llevar a cabo estas obras sobrenaturales, como lo que hizo Elías, por ejemplo, cuando descendió fuego del cielo. Su ego podría haber crecido y hubiera dicho, mira lo que hice. Ah, mira, eso es porque yo estoy consagrado. ¿Viste cómo hice caer fuego del cielo? Porque yo estoy súper consagrado y ustedes no me llegan ni a los talones. Pero el que verdaderamente está consagrado a Dios se humilla aún más delante de Dios. Como Elías se humilló hasta lo sumo también en ese momento, y escudriñando su corazón, y cada vez se sentía más y más pequeño. Es algo bastante complejo de poder comprender quizás para nosotros hoy, el cómo Dios puede llegar a obrar cosas de esa magnitud en nuestra vida. Pero Dios quiere hacerlo. Pero va en nosotros el querer dejarlo hacer esta obra también. Porque quizás nosotros estamos en la incertidumbre entre el bien y el mal, entre arriesgarnos o no arriesgarnos, entre creer o no creer, estamos allí, pero Dios siempre quiere que nosotros podamos definir un bando. O servimos a Baal o le servimos a él. O tenemos una fe viva o tenemos una fe muerta.
Él no quiere que nosotros estemos tibios. Y es algo sumamente difícil de hacer por nuestra propia cuenta. Es algo imposible de hacer por nuestra propia cuenta. Y el Señor quiere darnos esa fortaleza, pero somos nosotros los que lo limitamos. Él quiere darnos ese poder que nos puede sacar del pozo en el que estamos, pero somos nosotros los que nos hundimos más, porque no podemos ver más allá de nuestra propia nariz muchas veces. Pero el Señor promete y cumple. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir con las condiciones que Él nos pone para cada una de esas promesas. Y las promesas van a ser cumplidas cuando nosotros las reclamemos. Tenemos que reclamarle al Señor. Señor, yo te he sido fiel en esto. Señor, yo te he sido fiel con los diezmos, con las ofrendas. Y tú dices que si yo te doy los diezmos y las ofrendas, tú vas a abrir la ventana de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso no está pasando en mi vida? ¿Qué está mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Muéstrame. Corrígeme. Y en ese momento Él nos muestra nuestro error. Quizás no estamos cometiendo ningún error. A lo mejor simplemente Él quiere que nosotros le reclamemos esa promesa. Y Él nos lo da. Y Él nos los va a dar. Pero siempre y cuando nosotros estemos en esa sintonía con Él. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración para poder terminar con este encuentro. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu glorioso nombre, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia porque hemos comprendido algo muy importante para nuestra experiencia como cristianos, Señor, como lo es la constante oración. Hemos estado estudiando durante estos 3 meses este libro tan profundo que tú nos has dejado y sabemos que hay muchas verdades que aún tú tienes para revelarnos, pero que nosotros estamos reteniendo tus bendiciones porque dudamos, porque no ejercemos la fe al 100%. Señor, ayúdanos a poder ejercer esa fe viva que solamente puede venir en respuesta a una oración de fe, que solo puede venir en respuesta a la recepción del Espíritu Santo, que solamente puede venir en respuesta a la constante comunión contigo, a estar en una constante unión contigo, la vid verdadera. Por favor, quita de nosotros esas ramas que nos estorban, que nos hacen aparentar que llevamos mucho fruto, pero que en realidad solamente nos quitan la fuerza y no nos dejan crecer y fructificar como debe ser. Por favor, Señor, guíanos por la senda verdadera y no permitas que nos apartemos de ti en ningún momento. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, por cada una de sus pruebas y sus luchas, para que tú puedas brindarles esa fe poderosa como la que tuvo Elías, para que así pueda cumplirse tu voluntad en sus vidas y que ellos puedan ser utilizados como poderosos atalayas y dar el mensaje de verdad, que podamos interceder por nuestros hermanos. Señor, te rogamos por aquellos hermanos, amigos y familiares que aún no aceptan este mensaje de la verdad presente, y danos siempre la humildad para saber de que toda la gloria te pertenece a ti. El mensaje no es nuestro, no tenemos que defenderlo como nuestro. El mensaje es tuyo, Señor, y tú lo defiendes. Danos la humildad y la mansedumbre para poder dar respuesta a cada una de las personas que nos pones en el camino. Quédate con nosotros durante el resto de esta noche y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.